Araceli, Adela, muchas gracias por apoyarnos. Todo bien, listo, muchas gracias. Bueno, la semana pasada habíamos hablado respecto a la plataforma para la presentación de las declaraciones de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Derivado de la relevancia que tiene este tema, pues quedaron muchas preguntas pendientes. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea del día de hoy analizar, verificar pendientes. Antes, bueno, algunos de los invitados seguramente no estuvieron hace unos días, muchos pues vaya, ya los vamos ubicando, ya los vamos identificando, pero pues quisiera retomar de manera breve el tema para empezar ahora sí con una sección de preguntas y respuestas. Nosotros normalmente manejamos una temática de 45 minutos de plática y de 15 a 20 minutos de preguntas y respuestas. El día de hoy vamos a variar un poco esa temática, ya que vamos a atender a las preguntas de nuestros invitados que quedaron pendientes en cuanto a la presentación de las declaraciones de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Antes de iniciar con el tema, antes de iniciar con la plática del día de hoy, quiero agradecerle a Santa por la presentación, a Miguel Chamblati por brindar la oportunidad, el espacio de estar aquí comentando con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. Me presento. Mi nombre es Joan Valtierra, soy consultor fiscal y articulista de la revista PAF. Y bueno, también estamos aquí participando junto con todos ustedes para hablar de estos temas fiscales de relevancia. Vamos a iniciar, pero claro, recordándoles o invitándolos a que se suscriban a nuestro portal electrónico www.e-mediopaf.com, donde podrán consultar revistas PAF de 2008 a la fecha, calculadoras fiscales, consultas fiscales vía telefónica, vía correo electrónico, notas, los videos de la hora PAF, eventos fiscales y demás. Ahí tienen los teléfonos. De todas maneras, pues, también nuestros amigos de Anafine, está el contacto para que se puedan suscribir a nuestro portal electrónico. Manejables que tenemos algunas promociones en la suscripción del portal electrónico. Y bueno, ahí está la promoción que venimos manejando, que es un 33% de descuento en nuestro portal electrónico y gratis lo que son las leyes PAF impresas, donde la compilación viene actualizada hasta la primera modificación de la miscelánea fiscal, el nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, es un excelente material, viene totalmente gratis con la suscripción. Ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema, vamos a retomarlo. Hablábamos de la presentación de declaraciones de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, que ya quedó lista la plataforma desde la semana, bueno, aproximadamente hace 10 días, y da la casualidad que tienen la opción de presentarlo también a través del pago del servicio de declaraciones y pagos, el famoso pago referenciado. Habíamos manejado aquí algunos ejemplos para que ustedes fueran viendo cómo se presentaban las declaraciones. Ahorita lo vamos a retomar, lo vamos a volver a colocar para que, bueno, si quieren, yo les comento en qué momento vamos a empezar con nuestra sección de preguntas y respuestas, pero todas esas preguntas que quedaron pendientes hace una semana, las vamos a retomar el día de hoy. Buenas tardes, Ceci. Bueno, ahí estaban los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Recordarles que la presentación de la declaración del primer bimestre, que es la de enero-febrero, se tendrá que presentar en el mes de julio. La del segundo y tercer bimestre tiene la opción los contribuyentes de presentarla más tarde en agosto, es decir, tienen 2 meses para cumplir con la presentación del segundo y tercer bimestre los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Esto recientemente publicado en la segunda modificación a la miscelánea fiscal. Aquí, bueno, todavía dice pendiente publicarse, ya se publicó el 4 de julio, ya que, bueno, hace una semana fue el día 3 y todavía estaba pendiente, ya está publicado el 4 de julio en la disposición cuarta transitoria. Ahí está, lo que comentábamos respecto a la opción que tienen de presentar segundo y tercer bimestre hasta lo que es el mes de agosto. Entonces vamos a continuar, lo estamos retomando rápidamente y se adicionó esta regla. Ahora sí ya no está pendiente, dice pendiente, pero se publicó el 4 de julio. Se precisó la forma de la presentación de la declaración de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal a través de lo que es el sistema de mis cuentas, y también se da la opción de hacerlo en el pago referenciado. Ahí está esa regla, la 3.12.5 del libro primero, ya en materia
impuesto sobre la renta, ¿no? Cuando existe cantidad pagada, pues se va a generar su línea de captura para que puedan pagar directamente en ventanilla bancaria, o si tienen la opción del portal bancario, que paguen en portal bancario. Bien, y establece una opción que para los contribuyentes que hubieran tributado, que actualmente tributan en el régimen de incorporación fiscal y que hubieran estado como intermedios o como actividad empresarial profesional, más que nada como ya tienen más conocimiento o están más familiarizados con lo que es el sistema de pago referenciado, tienen la opción de presentar sus declaraciones a través del servicio de declaraciones y pagos, donde ya viene la opción de hacerlo de manera bimestral a partir de 2014, siempre y cuando pues estén tributando en el RIF. Y bien, maneja una opción que cuando se maneja un mensaje, las autoridades fiscales, que cuando se utilice la herramienta del pago referenciado ya no la van a poder variar en el mismo ejercicio fiscal. Entonces, si utilizan las cuentas pueden utilizar pago referenciado, pero si ya utilizaron el pago referenciado ya no podrán volver a elegir la opción de mis cuentas. Ok, en el caso de que no tenga impuesto a cargo, como cualquier otra presentación de declaración de pago referenciado, se considera cumplida la obligación cuando se envíe la declaración. En caso contrario, que se tenga impuesto a cargo, se extingue la obligación o se cumple con la obligación al momento de hacer el pago, ¿no? O sea, se le envió y posteriormente se tiene que realizar el pago. Entonces vamos a continuar. Hicimos unos esquemas, unos breves formatos. Vamos a retomarlo brevemente, para aquellos que no nos pudieron acompañar hace una semana, vamos a comentarlo y lo voy a hacer de manera muy breve para que podamos avanzar con las preguntas y las respuestas. Ok, vamos a empezar a través con la opción del pago referenciado. Como ya habíamos comentado, también se puede presentar a través de este esquema. Guillermo, si nació en RIF, puede utilizar DIP. Ahorita lo vamos a comentar. Te invito a que en la sección de preguntas y respuestas lo retomemos, Guillermo. Con mucho gusto lo comentamos. Pero bueno, para ingresar a lo que es el sistema del pago referenciado, pues ahí está la ruta. Tiene que ingresar a la página de internet del SAT, la opción trámites, declaraciones mensuales, pago referenciado, ¿no? Ya, como sabemos, se ha modificado el portal del SAT en constantes ocasiones. Entonces ahí está la ruta. Ingresando al pago referenciado, claro, necesitan contar con su contraseña, lo que antes se conocía como la clave SIEC, para poder accesar a este sistema, su RFC y su contraseña. Aquí les va a aparecer de esta forma la pantalla. Viene como cualquier otro sistema, como cualquier otra persona que se meta a realizar el pago referenciado de cualquier otro régimen, solo que aquí pues únicamente nos da la periodicidad de colocarlo bimestral. Y el 2014, entonces se elige la opción de presentación de la declaración, se indica la periodicidad, pues que en todos los casos será bimestral, 2014 normal, e indicamos el periodo, a qué bimestre corresponde, enero, febrero, siguiente. Ok, continuamos. Y una vez que nosotros hayamos elegido las obligaciones fiscales, pues nos van a aparecer de inmediato en la siguiente pantalla, que es impuesto sobre la renta, personas físicas, régimen de incorporación fiscal, e impuesto al valor agregado, igual régimen de incorporación fiscal. Entonces, lo que quiero que vean es precisamente el formulario, el formato que ya habíamos comentado. Si no lo recuerdan, lo volvemos a colocar. Y aquí nos pregunta, estamos en la declaración de impuestos sobre la renta, ¿cuántos son los ingresos efectivamente cobrados en el bimestre que declara? Recordemos que en el caso de los contribuyentes personas físicas acumulan con base en flujo de efectivo, por eso el concepto de ingresos efectivamente cobrados en el periodo que declara, ya que se acumulan conforme se cobran. En este ejemplo manejamos los 200,000 pesos y de gastos efectivamente pagados, porque igual se va a deducir cualquier gasto, compra, inversión con base en flujo de efectivo. Aquí en el ejemplo quisimos colocar 100,000 pesos, ¿no? Entonces, recordemos que cuando el contribuyente en un bimestre tenga exceso de deducciones, la podrá aplicar en los siguientes bimestres. Es por ello el concepto que viene del cuarto concepto del lado izquierdo, donde dice diferencia de compras y o gastos no disminuida en bimestres anteriores, aplicada en el bimestre que se declara. En este caso pues es el primero, no habría ninguno, pero en los subsecuentes bimestres recuerden que si ustedes tienen
exceso de deducciones de periodos anteriores, la van a tener que indicar en este campo de diferentes compras y gastos no disminuidos en bimestres anteriores. ¿Okay? Ahora, después viene otra opción para disminuir pérdidas fiscales de ejercicios anteriores aplicadas en el bimestre que se declara, y el monto pagado de la PTU. En caso de que hayamos pagado en algún bimestre, por ejemplo en junio, en el bimestre de mayo y junio, la PTU, ahí se va a tener que indicar, ya que se disminuye para determinar la utilidad fiscal del bimestre. Y finalmente, de manera automática nos va a calcular el impuesto sobre la utilidad fiscal del bimestre. Aquí en este ejemplo, bueno, aparecen que son 22,000 y se selecciona el porcentaje de reducción. Para el 2014 obviamente para todos va a ser el 100%, pero para el 2015 pues no va a ser el 100% para todos, será el segundo ejercicio el 90%, y para los que inicien, porque no es por inicio del régimen, sino en el momento en el que tú inicies, es como se va aplicando los porcentajes de disminución o de deducción de ISR. Entonces, para el 2014, para el 2015, los que ya venían tributando en RIF, el porcentaje de deducción pues será del 90%, para los que inicien será del 100%. Entonces ahí viene, lo tienes que elegir de forma manual y pues te disminuye obviamente la totalidad del impuesto. Entonces vamos a la siguiente pantalla. Ahora vamos a lo que es la declaración del IVA. Recordemos que en el caso del régimen de incorporación fiscal existe lo que es el beneficio, un decreto de beneficios en materia de IVA y de IEPS, que cuando se trata de operaciones con público en general no se puede optar por no trasladar el impuesto, y pues obviamente al no trasladarlo no se paga. Es un crédito fiscal consistente en el 100% de ese impuesto que se tuvo que haber trasladado, pero al no hacerlo pues no hay nada que enterar. Entonces aquí en lo que es el sistema del pago referenciado, hablando de materia de IVA, no me pregunta por las operaciones con público en general, a diferencia de mis cuentas. Aquí únicamente me pregunta de las operaciones cobradas a la tasa del 16%. Recuerdan que habíamos dicho que nuestro ingreso era de 200,000 pesos, pero pues no de esos 200,000 pesos son el total de ventas al público en general. De esos 200,000 pesos, en este ejemplo manejamos que 100,000 fueron facturados, que 100,000 fueron a clientes en particulares. Entonces, en el rubro del IVA, me pregunta los ingresos por los que cobré la tasa del 16%, los que cobré en su caso la tasa del 11% por los primeros días de enero, los que se cobran a la tasa del 0% y en su caso los exentos, ¿no? Entonces, ojo, cero y exentos, no me pregunta de las operaciones con público en general por lo que apliqué el beneficio fiscal, ¿no? Me pregunta únicamente de los cobrados a la tasa del 16%. Ya la proporción yo la tendré que determinar y en su caso colocarla en la parte inferior de la declaración. Ahorita les comento dónde. Y en este ejemplo decimos, de mi total de mis 200,000 pesos, únicamente 16,000 cobré a la tasa, perdón, 100,000 cobré a la tasa con público facturado, y cobré la tasa del 16%. Entonces me dices, ingresos por los que cobraste el 16%, que fue la mitad del total, son 100,000 pesos. En automático, el sistema pues te va a calcular esos 16,000 pesos. Entonces dice, después viene IVA pagado que se resta de su IVA cobrado, total. Aquí me dice 8,000 pesos, ahorita les voy a comentar por qué. En la parte inferior, donde viene que tú indiques lo que tú pagaste de tus gastos o las compras que pagaste a la tasa del 16%, es donde lo tienes que indicar, aparte de comentar la proporción. Entonces, estamos hablando que de un total de 200,000 pesos, cobré o facturé de esos 200,000 pesos 100,000, mi proporción de acreditamiento va a ser conforme a lo que yo haya trasladado, que en este caso es el 50% del total de mis actividades. Entonces, vamos a indicar, recuerden que habíamos dicho que era 100,000 pesos de gastos, entonces compras y gastos pagados a la tasa del 16% de IVA, los 100,000 pesos de gastos que tuve me cobraron IVA. Entonces, de esos 100,000 pesos, pues pagué 16,000, pero de mis actos o actividades no fueron el total de que haya trasladado IVA o que haya cobrado a mis clientes, sino que nada más por la mitad. Entonces se toma actos o actividades por los que se cobró el IVA, entre el total de actos o actividades, 200,000 pesos, me da como resultado una proporción de 0.50. Entonces aquí en la parte inferior, si pueden ver o si alcanzan a ver, dice total de IVA de sus compras 16,000, pero por la proporción
de acreditamiento, en este caso es el 50%, sería injusto también para el fisco, pues yo acreditarme todo, siendo que pues no estoy trasladando yo el impuesto, no lo estoy enterando. Entonces es proporcional, 50%, y mi proporción va a resultarme de 8,000 pesos, el cual se traslada a la parte superior y únicamente me quedará la diferencia como impuesto a cargo. De manera general lo retomamos, muchos de ustedes pues ya lo habíamos comentado. Entonces continuamos, vamos a la siguiente pantalla y ahí me aparece en materia de impuestos sobre la renta, pues que al principio es el 100% el primer año del subsidio, y por tanto pues no me sale impuesto a pagar. Comentábamos en el IVA, me va a salir únicamente la diferencia, no va a pagar 16,000, únicamente los 8,000 pesos respecto al acreditamiento que me hice de manera proporcional. Eso, a grosso modo, el pago referenciado, obviamente se procede a enviar la declaración y me emitirá el acuse con la línea de captura correspondiente, ¿no? Si hablamos del primer trimestre, hay que presentarlo en julio, segundo y tercer trimestre tenemos hasta agosto. Entonces entramos rápidamente a mis cuentas. Ahora vamos a ver la opción de presentarlo a través de mis. Ya ahora está la herramienta, es en la sección de mis declaraciones, en la opción de incorporación fiscal, y aquí ya viene los actos que tú realizas y la periodicidad 2014 bimestral. Entonces me pregunta que si tasa 16, mixto, que es tasa y exento o no causa. Vamos a indicar que es a la tasa del 16 y o 0, y aquí ustedes tienen que definir el perfil de contribuyente. No se lo identifica el sistema con base en la información que ustedes tienen registrada en el RFC, sino que ustedes de manera manual, al presentar la declaración, tienen que indicar el perfil del contribuyente, si vende la tasa del 16, si es mixto, o si vende productos de los que están grabados, o de IEPS, de alto contenido calórico. Ahí bien, entonces ustedes van a definir el perfil del contribuyente al ingresar a presentar la declaración. Aquí en el ejemplo indicamos que es un contribuyente con actos a la tasa del 16% y que también vende botanas. Entonces va a estar obligado a lo que es el IEPS y a lo que es el IVA, ¿no? Entonces vamos a ver la presentación de la declaración. Una vez que definen el perfil del contribuyente, van a continuar y van a empezar ahora sí a seleccionar la periodicidad de la declaración que quieren presentar. En este caso vamos a hablar de la primera, de enero a febrero. Y le dan clic en declarar. Bueno, déjenme regreso. Una vez que selecciona la periodicidad, ahí del lado derecho le damos clic en declarar. Viene muy sencilla la aplicación, una herramienta para que puedan hacer la presentación de la declaración. Entonces volvemos al mismo ejemplo de los 200,000 pesos de ingresos, los 100,000 de gasto. Aquí está, ingresos cobrados 200,000 pesos, compras y gastos 100,000 pesos. Me da una base, una utilidad de 100,000 pesos, y de manera automática, al momento de que yo le doy clic en calcular, me determina el impuesto, que son 22,000 pesos, porcentaje de reducción, que el primer ejercicio, comentábamos, es el primer año, del 100%, y pues no me va a resultar nada de impuestos sobre la renta a pagar. La parte inferior, cada una de las obligaciones que declaramos, tenemos que indicar que estamos de acuerdo con el importe. Entonces, así es, viene impuestos sobre la renta. Vamos a lo que es el IVA. Aquí está, volvemos al mismo ejemplo. Les comentaba que por 100,000 facturé y por otros 100,000 fueron público en general. Del público en general son a los que no les trasladé el impuesto, apliqué lo del decreto. 100,000 pesos fueron ingresos facturados de manera individual a clientes. Entonces, pues si yo facturo tengo que trasladar el impuesto, y en este caso son 16,000 pesos. Pero si se fijan, aquí no me pregunta proporciones. A mí, de manera automática, el sistema está atendiendo o está dando por un hecho que estoy aplicando lo del decreto al momento de yo indicar ventas público en general, y de manera automática me termina la proporción del IVA acreditable, que son 8,000 pesos, ¿no? Como ya lo hemos indicado, que es el 50%. Aunque yo haya realizado gastos de 100,000 pesos, pues mi proporción de acreditamiento no corresponde al total IVA que yo haya pagado en mis gastos. Únicamente será de manera proporcional, y de manera automática aquí me lo calcula. IVA acreditable 8,000, en vez de ser 16,000 son 8,000, porque fueron la mitad de operaciones cobradas con IVA y la mitad de operaciones público en general. Entonces mi proporción de acreditamiento únicamente es al 50%. ¿Ok? Aquí se juegan que lo saca de la red. Alicia, otra vez, están teniendo problemas con la conexión. Esperemos que no sean todos.
y que se resuelva rápidamente el problema, Juan y Alicia, para entrar en la sección de las preguntas y respuestas, que ya lo vamos a hacer en un instante más. Lo del IEPS igual, me pregunta cuáles son los que público en general y cuántos son los que facturé. Bien todo, todo bien Marcos, muchas gracias Ceci, Marcos. Nada más quiero que me corroboren que no es de manera general. ¿Qué tal si estamos aquí hablando y no nos están siguiendo? Todo bien, Flor, muchas gracias. Bueno, aquí está la del IEPS, igual me calcula de manera automática la proporción del impuesto. Entonces, ingresos al público en general, 50,000 pesos. Ahí el programa atiende o da por un hecho que por esos 50,000 no cobré o no trasladé el IEPS en términos del séptimo transitorio del decreto de beneficios fiscales que ya todos conocemos del 26 de diciembre del año pasado, y los ingresos facturados por venta de alimentos con alto contenido calórico, 50,000. Sabemos que es la tasa del 8%, entonces de manera automática me va a calcular sobre 50,000 pesos un 8, que en este caso son 4,000 pesos, ¿no? Una vez que estamos de acuerdo y aceptamos en cada una de las obligaciones, se le da clic en presentar y de manera inmediata se va a enviar la declaración. Bueno, antes de continuar con la sección de preguntas y respuestas, ya vamos a iniciar con esta parte. Les quiero recordar a que adquieran nuestro libro del régimen de incorporación fiscal de mi compañero el maestro Juan Carlos Victorio. Ahorita, bueno, está por solo 350 pesos, es la segunda edición, ya viene actualizado y se pueden poner en contacto con nosotros a los teléfonos que vienen en la parte inferior y a los que ya les habíamos comentado. Son los mismos teléfonos que les había comentado en un principio, o de igual forma con nuestros compañeros de Anafinet. Pueden solicitar información para adquirir esta obra de nuestro amigo, el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Tiene casos prácticos, decreto de beneficios fiscales, miscelánea fiscal. Muchas de las cosas que estamos comentando el día de hoy también vienen contenidas en esta obra, en este libro. ¿Ok? Entonces, ahora sí, quiero que vamos a iniciar con nuestra sección de preguntas y respuestas, como les había comentado hace una semana. Ahorita lo retomamos rápidamente, fue muy breve, espero que nada más haya sido eso, un repaso, y vamos a iniciar ahora sí con nuestra sección de preguntas y respuestas, y vamos a iniciar algunas preguntas que ya me habían, que durante la plática no las atendimos, y vamos a regresarnos. Ok, empezamos con Pablo. ¿Qué se debe contabilizar en mis cuentas? Pablo, ¿qué se debe contabilizar en mis cuentas? Establece la autoridad que únicamente deberás hacer registro por aquellas operaciones con las cuales no cuentes con un CFDI. Estamos hablando de contabilidad, no únicamente de información a la cual le vamos a dar efectos fiscales. Entonces, atendiendo que en tu contabilidad, en el caso de personas físicas, como funcionan con base en flujo de efectivo, pues vas a ir registrando todos los ingresos, todos los gastos que vayas realizando, ¿no? Aquí más que nada, la autoridad lo que quiere ver es, o detectar, es todas las operaciones que tú estás realizando, de base propias o de las operaciones que realices con tus proveedores. Pues bien dice que cuando no tengas factura o no tengas CFDI, el registro lo deberás haciendo, colocar el RFC si lo conoces. Si no lo conoces, deberás colocar el RFC genérico, pero aquí lo que pretende la autoridad es detectar o amarrar toda la información. Por eso es que te dice que hagas el registro de colocando el RFC si lo conoces, independientemente de que no tengas factura. Vamos a aterrizar, vamos a concluir, únicamente vas a registrar las operaciones por las cuales no cuentes con un CFDI y que formen parte de tu contabilidad. Leticia Martínez López, si era régimen intermedio y hoy soy RIF, ¿puedo utilizar mis cuentas y o pago referenciado? Sí, Leticia, establece la miscelánea fiscal, la segunda modificación, que los contribuyentes que tributaban como actividad empresarial o como régimen intermedio tienen la opción de utilizar el sistema del pago referenciado para presentar las declaraciones. Ojo, dice que una vez que lo utilizas ya no puedes variar la opción, es decir, ya no podías utilizar las cuentas, el sistema de mis cuentas en el ejercicio, Leticia.
Juan Serrano, saludos Juan. Perdón, ¿quiénes son los que van a utilizar el 90% de reducción de ISR para este año? Laura, para este año pues nadie va a utilizar el 90%, porque todos los que hayan optado por incorporación fiscal, pues es su primer ejercicio, es su primer año. Nada, para nadie es 90%, para el segundo año es el 90%. Andrea, en la aplicación de mis cuentas se debe ingresar para determinación de ISR, IVA y IEPS el total de ingresos incluyendo el IVA y en su caso el IEPS. Andrea, entiendo que tú me preguntas esta parte de que si debes de incluir el IVA en la parte de mis cuentas. No sé si te refieres a la parte de operaciones con público en general. Seguramente habrá confusión por lo que dice la autoridad, que debes de incluir el IVA, pero que si estamos aplicando un decreto de beneficios fiscales en las operaciones, considero que no tendrías que incluir el IVA, sino el monto o el precio del bien, como cualquier declaración de impuestos sobre la renta. No vas a incluir o no vas a manifestar el ingreso incluyendo el impuesto. Vas a manifestar el ingreso por el cual tú estés cobrando tu operación o tu contraprestación, ¿no? El SAT publica en su página preguntas-respuestas o preguntas frecuentes, incluido el IVA. O sea, yo siento que están confundiendo un poquito más a los contribuyentes de lo que debería. Siento que a lo mejor están haciendo hasta cierto punto una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Entonces, si vas a hacer el registro, considero, si estás en el concepto del público en general o en el tasa del 16%, es el monto de la contraprestación, sin incluir el impuesto. Alfred, si no registré nada en mis cuentas hasta la fecha, ¿puedo registrar en la autoridad hacer mis declaraciones? Sí, Alfred. Únicamente recuerda por las operaciones con las cuales no tengas un CFDI. Alfred, es obligación de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal utilizar el sistema de registro fiscal, mejor conocido como mis cuentas. Entonces, Alfred, si no has hecho el registro, hazlo, no importa que lo hagas con esta fecha, nada más en el concepto indica qué periodo corresponde, para que no diga la autoridad que estás dejando de cumplir con tu obligación. Ahí viene en el artículo 112, fracción 3 y 4, por ahí. Tienes que utilizar el sistema de registro fiscal mis cuentas. José, Michoacán, un RIF que realiza el 100% de sus operaciones con público en general es una dulcería pequeña, tiene que realizar el aumento de la obligación de IEPS por la venta de productos calóricos y botanas. Sí, José, tiene que presentar su aviso a través de la página de internet del SAT en la sección de actualizaciones al RFC, ya que estos no están relevados, no los pasaron de forma automática a la obligación del IEPS. De hecho, desde la miscelánea fiscal anormal, la del 30 de diciembre, estableció que los que eran sujetos que ahora iban a ser sujetos del impuesto, tenían que presentar su aviso en la página de internet del SAT. Había algunos otros supuestos en los que no estaba relevado presentar el aviso, pero en este caso del IEPS, si no lo has hecho, sí tienes que hacer la actualización de obligaciones a través del portal electrónico. ¿Qué sucede con los proveedores que no nos facturan? ¿Los incluimos en la captura de mis cuentas? Sigan, Mac. Sí los debes de registrar en lo que es mis cuentas. Si conoces el RFC, lo colocas al momento de hacer el registro. Si no lo conoces, tendrás que indicar o tendrás que colocar el RFC genérico. Me está sacando mi compu. Juan, a ver si puedes solucionar ese problema para continuar con nosotros. Danmark, las tienditas de abarrotes también tienen que cobrar el IEPS por la enajenación de bebidas azucaradas. No. Si estamos hablando de venta al público final, al público en general, los que no están exceptuados son lo de las ventas de alto contenido calórico. En el caso de las bebidas, hablan me parece que del productor, de los fabricantes, de los importadores, pero de venta al público final, únicamente la enajenación de los productos con alto contenido calórico. De hecho, si te fijaste en la presentación, cuando estamos hablando de contribuyentes de régimen de incorporación fiscal, si eres causante de IEPS, únicamente te lista los productos de alto contenido calórico, no te contempla lo de bebidas. Entonces ahí no estaría causándolo por la venta únicamente. Alicia, rayos, Alicia, otra vez, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo. Las ventas con público en general llevan IVA incluido. Natalia, no sé exactamente cómo o a qué te refieres con la pregunta. Si eres un contribuyente que no cualquiera deja de lado el régimen de incorporación fiscal, se supone que debes incluir el IVA en tus precios.
no sea o no público en general, tú debes de considerar el IVA en tus precios. Pero si estamos hablando de un contribuyente del régimen de incorporación fiscal, en el cual a través de un decreto se te da la facilidad de no trasladarle el impuesto a tu cliente, pues obviamente ahí no llevaría IVA incluido. ¿Cuál IVA es el que va a incluir si no lo estás trasladando? Si el decreto te da esa facilidad de no cobrarlo para no enterarlo. Entonces, si estamos hablando que es un público en general, régimen de incorporación fiscal, que está aplicando el decreto, tiene que incluir ningún IVA. Cualquier otro que tú me hables, el que tú quieras, actividad empresarial, persona moral, si vende al público en general, pues obviamente incluye el IVA en sus precios, porque no tiene un beneficio de aplicar un decreto, ya que está causando el impuesto al valor agregado por la enajenación de bienes. Los únicos beneficiados de este decreto son los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Ya lo he incluido. Felipe, a ver, ha de dar fallas de su internet. Todo bien, creo que es mi red, todo bien. Si al factor Miguel Oaxaca, si al facturato de mis ventas público en general les desglosé el IVA, tengo que declarar ese 100% ventas al público en general. Ahorita tomé la anotación, Miguel, de miscelánea fiscal, de la primera modificación a la miscelánea fiscal, precisamente de estas dudas, de estos cuestionamientos. Si tú me estás diciendo que desglosaste un impuesto, es porque lo cobraste, ¿no? Ya que la miscelánea fiscal prevé que cuando realices operaciones con general y estés aplicando los beneficios del decreto del 26 de diciembre previstos en el séptimo transitorio, no tienes que trasladar el impuesto. Si hay una regla que de forma general establece que los FDI público en general tienes que desglosar el impuesto por el simple hecho de ser un requisito de los comprobantes fiscales. En el caso de tener impuestos trasladados, lo tienes que desglosar. Pero te voy a mostrar la regla, Miguel, y me imagino que tú serás o régimen de incorporación fiscal. Aquí está, vamos a ver. Ya, ahí está la regla. CFDI global de los contribuyentes del RIF. Regla 1047, que es de la primera modificación, la que se publicó el 13 de marzo de este año. Ojo, la voy a leer rápidamente respecto a las operaciones y a lo mejor también se van a aclarar algunas dudas que tendrá de forma general algunos otros invitados. Respecto a las operaciones con público en general que llevan a cabo los contribuyentes tanto en mis cuentas como en el comprobante, podrán anotar la expresión en la descripción operaciones con público en general en sustitución de la descripción de los bienes o mercancías. En los FDIs globales que expidan, ojo, sin trasladar el IVA y IEPS correspondiente sobre el cual hayan aplicado los estímulos previstos en el artículo séptimo del decreto citado en el párrafo anterior. El séptimo te está diciendo, te está estableciendo la facilidad que si tú realizas operación con público en general y eres RIF, no traslades el impuesto para que no lo enteres, ¿no? Es una opción, pero lo que esperas es sin trasladar el IVA o IEPS correspondiente sobre el cual hayas aplicado el beneficio. Entonces, si yo realicé una operación con público en general y estoy aplicando el decreto del artículo séptimo transitor, pues no lo trasladé, no lo cobré, entonces en el CFDI no tengo que colocar nada, siempre y cuando haya aplicado ese beneficio. Ahí está la regla 1047, la primera modificación a la miscelánea fiscal. De hecho lo puse en negritas para que lo pudieran ver. Entonces, si me comentas que facturaste y desglosaste el IVA, si lo desglosas, estoy entendiendo que lo cobraste y ya en el CFDI lo estás únicamente separando, ¿no? Entonces, si lo cobraste, pues lo tienes que enterar al fisco, a menos que te hayas equivocado o haya malinterpretado la aplicación del decreto. Pues te recomendaría que lo cancelaras y que generaras uno nuevo donde no trasladaras o no desglosaras el impuesto, para que todo corresponda a tu ingreso y no a un impuesto que hayas trasladado. Bueno, vamos a continuar, nos retrasamos un poquito con esta cuestión, pero sí quería aclararlo. ¿Qué hago si por error el primer trimestre lo presenté en DIP y como retenciones de IVA? Pues si lo presentaste en declaraciones y pagos, se supone pues, que ya no puedes variar la opción, que lo tienes que seguir presentando en el mismo esquema de declaraciones y pagos. Los ingresos por venta público en general van con IVA incluido. Ya lo hemos comentado, Natalia, esa pregunta previamente, gracias. A ver, un contribuyente que presentó sus CFDI del semestre y estuvo expidiendo el CBB hasta marzo, ¿cómo se presenta el CFDI? No, pero no, vaya, no entiendo a qué te refieres con cómo se presenta el CFDI o exactamente cuál sea tu pregunta.
Pero si me estás hablando que por miscelánea fiscal tenían las personas físicas con ingresos menores a 500,000 pesos una extensión para seguir emitiendo el comprobante en papel con CBB, pues ya, si ya estás hablando que ya emitiste un comprobante fiscal, ¿para qué generar otro? Si tenías la opción durante enero, febrero, marzo de pedir comprobante en papel con CBB, Rodolfo, ¿para qué generar otro CFDI? Ya no sería necesario. Únicamente recuerda hacer el registro en mis cuentas de esas operaciones, ya que no están amparadas por un CFDI, sí están amparadas por un comprobante fiscal, que era el CBB, pero no por un CFDI. Entonces, Rodolfo, te invito a que hagas el registro en mis cuentas, pero ya no tienes que generar CFDI. Si ya optaste por emitir un comprobante fiscal en papel, pues para qué generar otro, ¿no? Luego registré en mis cuentas los pagos de seguridad social, así como los pagos de impuestos sobre nóminas. Julio, hola, un saludo a nuestro compañero Julio de Chiapas. Pues en resumidas cuentas, Julio, si nosotros no contamos con un documento, sea un CFDI, cualquier concepto, el que tú quieras, no contemos con ese comprobante electrónico, hay que hacer el registro en mis cuentas, ¿no? Si conoces el RFC del instituto, lo colocas, si no, colocamos el RFC genérico. Entonces, igual en el impuesto sobre nóminas, que en este caso sería el RFC, dependiendo de la entidad federativa que corresponda, pues igual, si no contamos con CFDI, regístralo. Todas las operaciones, lo que quiere aquí la autoridad es detectar todos los movimientos, independientemente de que si le des o no le des efecto fiscal a ese ingreso o a ese gasto. Si eliges la opción de pagos referenciados, ¿puedes continuar registrando los ingresos y gastos en mis cuentas? No, Daniel. Si ya elegiste la opción de pago referenciado, según miscelánea fiscal, ya no podrás variar la opción durante el ejercicio. El ejercicio, pues, atendemos a que es el año, ¿no? Disculpa, no escuché. ¿Quiénes tienen que presentar la declaración de mis cuentas y quieren pago referenciado? Mariana, estamos hablando específicamente de contribuyentes de régimen de incorporación fiscal. Todos pueden presentarlo en mis cuentas. Pero hasta a través de miscelánea fiscal establece que los que venían como intermedios, Mariana, y los que venían como actividad empresarial tienen la opción de hacerlo en el pago referenciado. Es opcional, si no, pues lo utilizan en lo que es el sistema de mis cuentas. Y una vez elegida esa opción, no la podrían variar. Bueno, aquí le cambio. Leticia Martínez López, si no he declarado el 9 de febrero, lo tengo que hacer ahora. Sí, Leticia, de hecho es en el mes de julio. Si no lo has declarado, pues la declaración se hace apenas en este mes. Estás en tiempo para presentar la declaración, Leticia. Eusebia, un RIF era intermedio y expidió CBB en enero y febrero. ¿Se deben cancelar esos CBBs y hacer CFDI o se quedan así? El CBB se hizo a cliente específico. Eusebia, nuevamente retomamos lo de la expedición de comprobantes en papel. Si tú todavía contabas con un comprobante en papel con código de barras y a través de miscelánea, recuerda que se da la opción para los contribuyentes que no hubiesen superado 500,000 pesos de ingreso, tenían la opción de seguir emitiendo el comprobante fiscal. Ya a través de esa opción cumplían con la obligación de expedir comprobantes. Entonces no es necesario que generes un CFDI. Con esos CBB, si tú tenías la opción de emitirlos, cumples con esa obligación. Ya no es necesario que hagas un CFDI global ni de ningún tipo por esos pagos. Lo que sí tendrías que hacer es hacer un registro en mis cuentas, ya que esas operaciones no están amparadas por un CFDI. Para registrar los CFDI en mis cuentas, ¿cómo lo hago para las ventas a clientes normales? Maricruz, no entiendo exactamente a qué te refieres. Para registrar los CFDIs en mis cuentas, como para venta a clientes normales. Bueno, no entiendo exactamente a qué te refieres con clientes normales, ¿verdad? Pero el registro, vas a indicar en el concepto qué fue la operación que está amparando ese registro. Una vez que tú haces el registro, te aparece en un folio el monto y en su caso, el cliente o el proveedor. En este caso, el proveedor más bien, de un gasto. Pero si estamos hablando de un ingreso, nada más tienes que indicar el concepto y a qué corresponde, Maricruz. ¿Qué se registra en mis cuentas? José de Monterrey. José, únicamente las operaciones que no estén amparadas por un CFDI, ya en los casos de los contribuyentes del RIF o cualquier otro contribuyente persona física que esté utilizando el sistema de registro fiscal mis cuentas, únicamente operaciones que no estén amparadas por CFDI, que formen parte de tu contabilidad, tus ingresos, tus gastos básicamente. Un RIF que solo tiene operaciones con público en general. Los del SAT dicen que solo deben ingresar los ingresos
y nada de egresos. Bueno, no sé con base en qué fundamento, Andrea. Si tú tienes gastos que están amparados por un CFDI, pues ahí sí les doy la razón que no lo tienes que registrar. Pero si tienes un gasto que no esté amparado por un CFDI, hablábamos ahorita de algunas cuotas que se estuvieran pagando al seguro social o algunos premios que a lo mejor entregaste y que son para ti gastos y que representan a lo mejor una deducción, pues los tienes que registrar, Andrea. No sé con base en qué fundamento te hayan comentado eso, pero si hay alguno que no lo indiquen, ¿no? Los pagos de cuotas patrimoniales, ¿en qué parte de mis cuentas se registran? ¿En mi contabilidad de gastos o en factura fácil? No, es en gastos. Estamos hablando de registros, de movimientos, es en el registro, en mi contabilidad. Si estamos hablando de facturas, precisamente cuando yo voy a generar un comprobante fiscal por alguna operación que yo haya realizado. Entonces es en mi contabilidad. Claudia Maldonado. Todas las ventas al público en general y mis gastos son todos con IVA. ¿Qué cantidad de gastos voy a registrar? ¿El subtotal o el total de mis gastos? Si tuve todas las ventas al público en general y mis gastos solo son con IVA, ¿qué cantidad de gastos voy a registrar? ¿Qué cantidad de gastos? Mira, nuevamente volvemos a lo mismo. Lo que vas a registrar es el monto de la contraprestación. Entonces, si vamos a eso, es el subtotal, Claudia. El subtotal, si me estás diciendo que tus gastos, aquí está, mira, en la declaración tan fácil. Vamos a revisar para que lo puedas ver. En los gastos, ahí te pregunta, vamos por ejemplo, en el IVA, compras y gastos a la tasa del 16%. Tú no estás incluyendo el impuesto aquí. El sistema en automático te lo va a determinar y te lo va a calcular. Aquí lo hace de manera proporcional por lo que ya comentábamos previamente. Pero el registro es únicamente por el subtotal. Esa parte de que dice el SAT que IVA incluido, o su pregunta, no entiendo por qué le ponen IVA incluido si tú no lo estás cobrando, no lo estás trasladando, así lo dice el decreto. ¿Para qué confundir más al contribuyente? ¿No? Entonces, no es que lo absorbas de tu utilidad. Si tú no cobraste IVA, pues va únicamente, en el caso de tus gastos, vas a colocar únicamente el subtotal, porque el sistema te lo va a determinar en automático, IVA de tu gasto. Los gastos que realicé que no tengan CFDI y la registro en mis cuentas son gastos deducibles. No, Humberto, no por el hecho de hacer un registro por el cual no cuentas con el comprobante fiscal, lo puedes hacer deducible. El registro es en razón de que debes de llevar una contabilidad, pero no necesariamente es que le vayas a dar efectos fiscales a ese gasto por el cual no cuentes con el CFDI. Entonces, recuerda que uno de los requisitos de las deducciones es precisamente contar con el comprobante fiscal. Si no lo tienes, no le puedes dar efectos fiscales a ese gasto. Lisette, si el año pasado se registró por pago referencial, ¿puedo usar ahora el de mis cuentas? Sí, Lisette, sí puedo utilizar mis cuentas siempre y cuando sea RIF y no hayas utilizado para presentar alguna declaración de RIF en este año el pago referenciado. Si nada más fue el año pasado, en este año utiliza mis cuentas. ¿Existe algún caso en el que el saldo a favor aún aplicando el subsidio? ¿Un saldo a favor aún aplicando el subsidio? No sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Porque en el caso, o hablando de impuestos sobre la renta, contribuyentes del RIF son únicamente pagos definitivos. No te va a determinar un impuesto o pagos provisionales a cuenta del impuesto al ejercicio, como cualquier otro contribuyente en el cual puedes determinar un saldo a favor. Aquí simplemente o determinas impuesto a cargo o no determinas impuesto a cargo, no ves saldo a favor. Porque no vas a ir aplicando pagos provisionales de ejercicio anterior. Es el bimestre, es un pago definitivo y ya hay o no hay pago, ¿no? Si soy RIF y tengo ingresos exentos en los gastos que deduzco el total con todo IVA, si soy RIF y tengo ingresos exentos en los gastos que tengo, deduzco el total con todo IVA. Ay, Leticia, no sé exactamente cómo vaya encaminado, cómo vaya a aplicar tu pregunta. Si te refieres a que si yo realizo únicamente actividades exentas de IVA, pues al no tener contra qué acreditarme el impuesto, pues sí, el total del IVA sería también un gasto. Si a eso es a lo que te refieres, Leticia. Eso ahí viene la ley de renta, artículo 28, fracción 15. Dice que si no tienes contra qué acreditarte el IVA, bueno, dice que el IVA y el IEPS no son deducibles, pero que no aplica cuando no tengas contra qué aplicarlo o que no seas contribuyente. Entonces,
Si son exentos tus actividades, el IVA que pagues de tus gastos será el IVA de tus proveedores será un gasto para ti, una deducción. Alfred, si no me dan notas, aún así registro con RFC genérico. Según esto sí, Alfred, lo que quiere la autoridad es que registres todos los movimientos, que pues si no lo registras no creo que se dé cuenta, ¿verdad? Pero pues el deber ser dice que lo tienes que registrar con el RFC genérico, ¿no? Si tuve todas las ventas al público en general y mis gastos son todos con IVA, ¿qué cantidad de gastos voy a registrar? Volvemos a lo mismo, Claudia, gastos. Si estamos hablando de gasto, vas a registrarlo por el subtotal, ¿no? El IVA no te vas a poder, en su caso, acreditar nada, pero si estás hablando que aplicaste lo que es el decreto, pues ya no trasladaste nada de IVA, ni modo que solicites o apliques como acreditamiento ese IVA, ¿no? Entonces, vas a registrar el subtotal. El sistema en su caso te va a determinar cuánto es el IVA que pagaste, ¿no? En la parte de los gastos registras nada más el subtotal. Una última pregunta, ¿qué implica el hecho de que capturemos a los proveedores no nos piden comprobante? ¿Qué implica el hecho de que capturemos no nos piden comprobante? ¿Cómo es capturar la autoridad a futuro? Buena pregunta, Dan. Seguramente lo que quiere la autoridad es empatar o cruzar información, ¿no? Entonces, te dice la autoridad, aunque no tenga, si no tienes el CFDI, digamos, a lo mejor no me dan un ticket o me dan una nota, un comprobante que no reúne requisitos fiscales, pero trae el RFC del proveedor. Entonces, lo que pretende la autoridad es que tú coloques el RFC para que ella identifique también los movimientos que está realizando ese contribuyente y posteriormente pueda amarrar toda esa información. Suponiendo que a lo mejor ese proveedor le está declarando realmente menos ingresos de los que realmente está obteniendo, pues va a poder tener un registro, va a poder tener alguna base de datos derivado de registros que hagan este tipo de contribuyentes. Seguramente es lo que quiere, tener esa información, aunque pues cualquiera puede hacer un registro colocando el RFC que sea, o sea, qué tan fidedigna puede ser esa información también, ¿no? Pero es lo que pretende la autoridad, tener todo eso para hacer cruces, y aunque no te haya dado CFDI, que tú registres la operación colocando el RFC de ese proveedor. Si lo conoces, no, porque así también te dicen que si no, que coloques el RFC genérico. Muy bien, Mireya, si un contribuyente de régimen de incorporación suspendido, ¿cómo presentó su información en el? A lo mejor faltó la coma en ese cómo, es cómo presento su información de enero y febrero, seguramente fue lo que quisimos decir. Mireya, si un contribuyente de incorporación suspendido, ¿cómo presenta su información de enero y febrero? Bueno, no sé cuándo lo hayan suspendido, no sé si estuvo activo el primer bimestre, que por lo que me preguntas considero que sí estuvo activo y que posteriormente suspendió. Tienes que ingresar a lo que es el sistema de mis cuentas, ¿no? O en su caso, si venías como intermedio o tengas allá en el pago referenciado, mire ya, no sé si el sistema te manifiesta o no te deja entrar porque no he entrado con un contribuyente que haya sido RIF y haya estado y ya esté suspendido, ¿no? Entonces, pues si está pendiente, seguramente la aplicación te lo debe de permitir, porque no por el hecho de suspender te exime de la obligación de presentar la declaración. ¿Cómo se acredita el IVA a pagar si tengo IVA a favor del año pasado? ¿Se puede? Claro, Lizeth, sí se puede. De hecho, aquí en esta pantalla que estamos viendo, si ves, el penúltimo concepto dice IVA a favor de periodos anteriores. Entonces, no por el hecho de elegir un régimen distinto, en materia de impuestos sobre la renta, que es el régimen de incorporación fiscal, pueda o pierda un derecho de acreditarme un IVA o un saldo a favor de periodos anteriores. Aquí está, de hecho estamos en la pantalla, IVA a favor de periodos anteriores, ¿no? Ahí está. Si tú ya traías un IVA, tú te lo puedes ir aplicando y el control lo vas a llevar en tus papeles de trabajo, ya que aquí pues no te pide ningún detalle de acreditamiento, ni sí lo puedes seguir aplicando. ¿Qué tal? Buena tarde, una duda. ¿Cargarán esta emisión a YouTube más tarde? Es que ingresé yo tarde en Pepera 87. Sí, normalmente los videos los van cargando al canal de Anafinet de YouTube, por si lo quieres, de hecho ya desde la semana pasada ya está cargado. Esa plática pues fue de lo mismo, nada más que ahorita hoy nos hemos dado la tarea nada más de ver la parte de preguntas y respuestas, pero sí, ahí va a estar en YouTube también este video. Sí, a la hora de presentar mi pago bimestral, en el apartado que dice compras y gastos pagados a la tasa del 16%, no me aparece compras y gastos pagados a la tasa.
no me aparece el IVA acreditable y están registrados en mis gastos en mis cuentas. No sé cuál sea la pregunta, Maribel, pero sí te lo determina. Seguramente, si tú pusiste que todos tus ingresos eran con operaciones con público en general, pues obviamente no vas a tener nada de IVA acreditable, tu proporción de acreditamiento sería 0. O sea, a lo mejor sería esa la situación, pero no sé exactamente cuál haya sido la pregunta. ¿Qué pasa si una persona física era RIF y en mayo pasó a general? ¿Qué pasa con los ingresos de venta público en general que realizó en enero-abril? ¿Todo acumulados en renta? ¿Esas operaciones? No, Julia. Si tú me estás diciendo que hasta mayo inició con el régimen de actividad empresarial, a partir de la fecha en que se haya modificado o en que haya cambiado de régimen, va a cumplir con las obligaciones previstas en ese régimen. Hasta abril, de enero a abril, va a tener que cumplir las obligaciones o presentar las dos declaraciones del bimestre como régimen de incorporación fiscal. No vas a acumularlos. Si tú estabas como RIF, tienes el subsidio del 100% durante los primeros 2 bimestres. A partir de mayo empieza la acumulación de los ingresos. Julia, pues ya no vas a poder, Julia, el contribuyente ya no va a volver a poder tributar en el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Felipe, un contribuyente que actualmente RIF y que anteriormente tributaba en internet, ¿tiene algunas declaraciones? Esa es una buena pregunta. Dichas declaraciones por el sistema no está habilitado para presentar las declaraciones, solo está habilitado para las declaraciones. ¿Alguien sabe? Si alguien sabe, que nos lo diga, porque tiene razón Felipe. Cuando ustedes ingresan a querer presentar declaraciones de años anteriores y actualmente estás como incorporación fiscal e ingresas al pago referenciado, nada más te aparece lo de 2014 para presentar las declaraciones bimestrales de pago referenciado, pero no te aparece la opción para presentar las que tienes pendientes de 2012, 13. Seguramente el SAT, las autoridades fiscales tienen que arreglar este error, porque pues los contribuyentes tienen todavía pendientes declaraciones de años anteriores cuando eran intermedios o actividad empresarial, y el sistema del pago referenciado no les da la opción. Si alguien sabe, por favor que nos comente, o si alguien del SAT está por ahí, que nos diga qué está ocurriendo o si tiene algo de información, pero solamente si la tienen, ¿no? Porque sí, el sistema no permite presentar las de años pasados. Dice, sin trasladar el IVA, sin embargo el sistema deduce el IVA al capturar los ingresos, sin trasladar el IVA, sistema, pero vienen dos opciones, Dan Mag. Si estamos hablando de impuestos sobre renta, te dice ingresos cobrados, ahí no te desglosa nada, ahí tú pones el total de los ingresos, pero en IVA, ahí está, te pregunta público en general o facturados con clientes a la tasa del 16%, ¿no? Entonces, depende de dónde los captures, te lo desglosa o no. Estuve trayendo al público en general, mis gastos son todos con IVA. ¿Qué cantidad de gastos voy a registrar? Otra vez, Claudia, ya habíamos comentado el subtotal, ¿no? A lo mejor estás por lo que dice el SAT de que incluyes el IVA, pero ya lo habíamos comentado. Ok, vamos con Areli Pachuca. Areli, Felipe, para dejar precedente de esto, por si te lleva requerimientos al querer meter tu queja Prodecor en chamblati.com. Sí, aparte de meter la queja, que bueno que lo comentas, Areli, para que no nos dé un requerimiento de una obligación que no cumplimos por no tener la herramienta, pues habría que hacer una queja directamente en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, o si no, pues también sería también dejar un precedente a través de una aclaración directamente ante las autoridades fiscales y que no es una causa imputable a nosotros. Si emitió un CFDI, Juan, en factura fácil y después se usó un pack, esta combinación no, Juan. Mira, tu obligación es expedir el CFDI. A lo mejor algunos te podrán decir, unos contadores, es que te está diciendo que utilices el sistema de mis cuentas, ¿no? Y que lo tienes que hacer a través de ese sistema. Ya no puedes utilizar otro. Pues yo te diría que no, Juan, porque la ley no, la miscelánea fiscal no te puede establecer obligaciones distintas a la prevista en una ley fiscal. Entonces tu obligación es expedir el CFDI. Ahora sí, de que si lo haces de una o de otra forma, pues estás cumpliendo. Para eso están los pagos, para eso está el servicio de generación gratuita y para eso está el sistema de mis cuentas. Entonces, si lo haces de una u otra forma, mientras tú cumplas con la obligación de pedir comprobantes fiscales, no vas a tener ningún problema, Juan. Si capturé ingresos, Flor, si no capturé ingresos y gastos del primer bimestre, puedo declararlos en mis declaraciones. Pues de hecho los tienes que declarar, independientemente de que no hayas hecho un registro Flor, los tienes que declarar en tu declaración bimestral. Pero recuerda que si son gastos o ingresos
que están amparados por un CFDI, ya no es necesario que hagas el registro en mis cuentas. Pero si no están amparados por un CFDI, además de hacer el registro, tienes que presentar la declaración, Flor. El primer bimestre tienes hasta el 31 de julio. Sí, Vicky, tienes razón, hasta julio para presentarlo en tiempo, el primer bimestre. Hola, CBB, va a subir en mis cuentas. Tú vas a hacer el registro, igual vas a indicar en el concepto a qué corresponde, ¿no? A lo mejor si fueron puras ventas con público en general, perdón. Si estamos hablando de CBBs que forman clientes de forma individual, entonces tú tienes que reunir tus facturas en papel y tienes que ver los conceptos a que corresponden cada una de esas operaciones. A lo mejor prestaste un servicio, enajenaste un bien y tienes que estar haciendo el registro de todas esas operaciones, ya que no cuentas con un CFDI, además de presentar la declaración, Luis. Yo soy el Leticia Martínez del RIF y soy exenta del IVA. Para decir mis gastos, ¿los hago con todo IVA o solo estoy obligado a pago del ISR? Pues que sí, de entrada todo estás obligado a ISR, no tienes obligaciones en materia de IVA si estamos hablando de que únicamente realizas exentos. Si estás exento, si tú indicas, les pongo el ejemplo, un médico, bueno, exceptuando el RIF, ¿no? Un contribuyente que esté exento del impuesto al valor agregado, en su vida de obligaciones no va a tener obligaciones en materia de IVA. Y si paga IVA en sus gastos, ese IVA se convierte en un gasto y es deducible para él. Pues, al hacer los pagos por pago referente, tienes la obligación de informar clientes y proveedores. Tienes la información de informar clientes y proveedores. Bueno, el de clientes y proveedores ya está exceptuado. Si nos estamos hablando un poco del RIF, está exceptuado de presentarlo siempre y cuando presentes la DIOT. Pero en el caso de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, aquí de hecho quise poner alguna información en materia de IVA, pues no están obligados a presentar a la DIOT, siempre y cuando presenten la información a través del sistema de mis cuentas. Aquí está. Dice, en el caso de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, no estarán obligados a presentar las declaraciones informativas previstas en esta ley, en la ley del IVA, siempre que presenten la información de las operaciones con proveedores en el bimestre anterior, de conformidad con la fracción octava del artículo 112. Esto se refiere al sistema, al registro en mis cuentas. Hay una regla, de hecho, ahí se las dejo. Dice que es el sistema de registro fiscal, es el famoso mis cuentas. A eso se refiere. Cuando utilices ese esquema, no tienes que hacer tío, no van a ser tío, simple y sencillamente los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Si utilizo pago referencial, voy a utilizar contabilidad de mis cuentas por gastos que no tengan CFDI. Sí, Pablo, si eres régimen de incorporación fiscal, utilizas mis cuentas y también las demás personas físicas pueden utilizar lo que es mis cuentas para hacer el registro. Mixto, prueba 16, creo que lo dices en público en general. Sería la ocasión de presentar otra declaración, y aquí no vienen como complementarias, sería otra declaración y la que tomar en cuenta la última. Ramón Alvarado, máster, y la informativa de proveedores sí se tiene que enviar cada bimestre. Comentábamos, Ramón, la informativa de proveedores es precisamente ya el registro que hagas en mis cuentas. Ahí está la regla, ya comentábamos. Dice, para los efectos del 112, fracción octava de la ley de renta, que es la obligación de los proveedores, se tendrá por cumplir esta obligación de los ingresos y las erogaciones, incluyendo así como la información de operaciones con proveedores, cuando los contribuyentes utilicen el sistema de registro fiscal. O sea, Ramón, ya con utilizar mis cuentas, ya no tienes que andar enviando ninguna otra declaración informativa, ni DIOT, ni de ningún otro tipo, únicamente el sistema de mis cuentas. Si algunos pagos a proveedor los pagué con tarjeta, también están conectados, los puedo hacer deducibles. Los comprobantes no cuentan con mi RFC. Pues si no tienen tu RFC, Vicky, difícilmente los vas a poder hacer deducibles. No, es uno de los requisitos básicos. Todos son importantes, ¿no? Pero pues si no identifican quién efectuó la compra, quién hizo el gasto, no se puede decir. En efecto, el SAT se encargará de confundir más al contribuyente. Sí, hay mucha confusión en cuanto al cumplimiento de estas obligaciones. Tan sencillo que podría ser, pero bueno, están confundiendo demasiado a los contribuyentes. Carlos Mixi, si era contribuyente régimen interno, cambiar RIF, luego ¿cómo regularizo si ya no se encuentra la solución? Carlos, mira, ya comentábamos previamente esta duda. Las autoridades fiscales seguramente tendrán que arreglar su plataforma, tendrán que remediar esta situación, ya que no permite
presentar declaraciones de 2013 y 2012 o de años anteriores, ¿no? Simplemente te aparece lo de 2014. Esto debe estar trabajando la autoridad en eso para que los contribuyentes tengan la posibilidad de presentar sus declaraciones. Actualmente pues no existe como una opción como presentarlo, ¿no? No viene previsto una opción. Buenas tardes, Carmen, sobre contar con el requisito fiscal. Puede ser la fecha del pago o se puede ser con fecha posterior, pero es un comprobante fiscal. Debe ser de la fecha de pago o puede ser con fecha posterior. No sé exactamente a qué te refieres, Carmen, pero recuerda que hablando de comprobantes electrónicos, de los CFDI, pues todos se salen en tiempo real, no se coloca una fecha posterior ni una fecha anterior, ya que se certifican, se generan en tiempo real. Y ¿qué dice? Los son honorarios sin título, puede ser. Me imagino que quisiste decir RIF, Guillermo. Aquí ha habido mucha confusión, que si puedo o no hacer RIF, si estoy como prestador de servicios. La disposición establece expresamente que requieras un título profesional para prestar tu servicio. Yo entiendo que si requieres el título profesional, no es que necesariamente en la actividad te están requiriendo que tengas tu título, que tengas tu cédula para poder ejercer la actividad. Les voy a poner un ejemplo. Un abogado que pretenda litigar en el tribunal fiscal no podrá hacerlo si no tiene o no cuenta con la cédula de licenciado en Derecho. De igual forma, en materia penal, si quieren llevar, no como personas de confianza, si quieren quieren litigar un asunto en materia penal, necesitan tener la cédula, o si litigarlo, no como persona de confianza. Yo entiendo que en esos casos sí normalmente requieres la cédula. Un médico para operar, para ponerse consultorio, requiere el título, requiere una cédula. Entonces, ahí yo entiendo que te lo están requiriendo, es un requisito para poder ejercer la profesión. La ley dice, si no que requiera título profesional. Entonces, yo considero que sí, Guillermo, que sí puede tributar en el régimen de incorporación fiscal, cuando no le requieran. No va encaminado, o yo entiendo eso, que no va encaminado a que si prestas o no servicios profesionales, sino a que requieras la cédula profesional o el título para ejercer la actividad. Hay mucha confusión en esa parte también. Solo registré en enero, febrero por ingreso, pero no tengo compras, ¿qué hago? Pues si no tienes compras, no registras compras. Leticia, si registré por ingreso, pues es por ingreso. Acuérdate que en el régimen de incorporación fiscal, el primer año pues están subsidiados al 100%. Preocúpate de empezar a tener gastos a partir del siguiente ejercicio. Jonathan, ya soy Lick Jonathan. No importa, no hay problema. ¿Qué pasa con la disposición que establece que los familiares del RIF no pueden ser a su vez RIF? Bueno, se estableció en la segunda modificación a la miscelánea fiscal, no tengo ahorita la regla, John, que siempre y cuando no haya relación comercial, aunque sean familiares, pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal. Les invito a que verifiquen la segunda modificación, se publicó el 4 de julio. Viene una regla precisamente que habla de esto que comentas, John. Sí pueden tributar, pero siempre y cuando no existe una relación comercial, que no realicen actos comerciales entre ellos, compra, venta, a eso. Se refiere más a que estén llevando a cabo entre ellos compras, ventas para deducir o querer a lo mejor maquillar algún ingreso para efectos de impuestos o la renta. Pero les invito a que verifiquen, no tengo ahorita la regla, John, que se registra con el RFG genérico, ¿son deducibles? No, Fernando. No son deducibles. Recuerda que para que tú hagas deducible un gasto debes de contar con tu comprobante fiscal. Si estamos hablando que vas a registrar un gasto, no confundamos el registro, el efecto contable con el efecto fiscal. Para dar el efecto fiscal requiere un comprobante, un CFDI, y obviamente debe de venir un RFC. Entonces, si colocamos un gasto con un RFC genérico, ni siquiera estamos identificando al proveedor, ¿no? Nada más es para efecto de hacer el registro del gasto, para efectos contables. Me castigará el SAT. También piden que cuando no se conoce se pongan otros datos, no deja entrar. Claudia, si el contribuyente quedó en régimen y la fecha no presentó ninguna declaración, ¿se puede cambiar a RIF? Bueno, Claudia, mira, sí, yo no veo ningún problema para que se cambie el régimen de incorporación fiscal, si es que no ha presentado aún ninguna declaración, ya que a través de miscelánea fiscal sí establecía la autoridad que si tú ya presentaste una declaración con tiempo empresarial, pues ya no se entiende que ya estás en esta opción. Pero si no la has presentado y reúne las características para tributar el RIF de los 2 millones
que no excedas de más del 30% de ingresos por comisión, las que ya conocen, y no presentar ninguna declaración, no veo problema para que se cambie el RIF, que cumpla de manera espontánea, pero ojo, ¿desde cuándo estaría tributando? Ahí sería en la fecha del aviso. Si es desde enero, pues que coloques desde el 1 de enero, ¿no? Entonces, sí puede tributar si no ha presentado ninguna declaración y reúne las características para tributar en el régimen de incorporación fiscal. Será de nada. 5 previamente puede estar el RIF. Ya se nos acabó el tiempo. Ya nos pasamos un poquito, inclusive. Otra vez nos quedamos con muchas preguntas. Bueno, vamos a concluir. Vamos a leer unas 2 preguntas más de personas que no hayamos visto, que no hayamos leído. Vamos a ver, Marín, mi facultad de Contabilidad y Administración. La regla señala que no hay, exacto, ahí está la regla. Muchas gracias, Marín. Siempre que no exista relación comercial e influencia de negocio que deriven en algún beneficio económico. Exacto, Marín. Muchas gracias, de la Facultad de Contabilidad y Administración. No sé si sea alumno del maestro Juan Carlos Victorio. Muchas gracias por tu aportación. Ahí está la regla. No recordaba cuál, pero exactamente sí puede haber siempre cuando no exista una influencia o una relación comercial. Muchas gracias. De la segunda modificación se publicó el día viernes. Montejo, CP, Carlos, Contador Público, Montejo, Leticia Martínez López, los familiares con RIF, lo que no puede facturarse entre ellos. Muy bien. Miriam, Marcial Hernández, en esta fecha no persona. ¿Todavía se puede cambiar el RIF? Sí, Marcial Hernández, yo considero que sí, Marcial. La miscelánea fiscal que te decía, puedes hacerlo hasta abril o los primeros días de abril, pero recordemos que el Código Fiscal también prevé la parte del cumplimiento espontáneo. Entonces, si yo estaba en actividad empresarial y ni tengo conocimiento siquiera de que estaba en actividad empresarial, muchos contribuyentes ni siquiera saben de qué régimen fiscal están tributando, pero se dan cuenta que existe un beneficio fiscal, que existe el régimen de incorporación fiscal, pero no has hecho nada, no has presentado ninguna declaración, no has hecho nada, y quieres estar en RIF. Yo no veo el por qué no. No vamos a limitarnos a lo que nos marcaron a través de la miscelánea fiscal, cuando espontáneamente yo puedo presentar un aviso sin sobrepasar, sin extralimitar lo que marcan las disposiciones fiscales. Entonces yo considero que no habrá ningún problema si te cambias a RIF, siempre y cuando no hayas presentado declaraciones como actividad empresarial, porque ahí se entiende que ya estás tributando bajo ese régimen. RIF, puedo utilizar mi factura fácil en ese nuevo bimestre. Ya Leticia Martínez nos ha hecho muchas aportaciones el día de hoy. Marín y Marcel, muchas gracias. Eusebia, Carlos, Felipe, Leticia Martínez, la venta de los es exento, la venta de carro. No son exentos, Leticia, acuérdate, son tasa cero, si te refieres a IVA, porque no nada más es decir que son exentos, no digo que te refieres a IVA, ¿no? Pero son tasa cero. Juan Serrano, muchas gracias, Juan, por participar. Voy a hacer el margen en internet y descubrí que todo el 2013 el dinero como el sistema no deja presentar esas declaraciones. Eusebia, CP, Rafa, si un RIF expide o recibe CFDI, debo utilizar los registros en mis cuentas únicamente recuerda que únicamente los registros, Rafa, será por las operaciones que no cuente con un CFDI, pero sí tendrá, si es del régimen de operación fiscal, utilizar ese registro. Soy el que hay sin una profesión. Pues Guillermo, no sé si soy de CAN sin una profesión, si te refieres a que si puedo tributar en RIF, considero que sí puedo tributar en RIF, si mientras cuando no rebase los 2 millones y por esa actividad no requieres título profesional. Marín y Alejandro, otro programa, Victorio, gracias a ustedes. No, Alejandro, debo reunir requisitos. Rafa, debo considerar todos los... Bueno, ya nos pasamos del tiempo. Vicky, el artículo 60 de Marini. Ya nos pasamos el tiempo una vez más a todos ustedes, amigos de la Hora PAF. Agradecerles por todos sus comentarios, por todas sus aportaciones, por estar un día más con nosotros. La verdad fue un gusto volver a estar aquí. Felipe y Marisol, a todos muchas gracias. Así vámonos a comer. Ya nos pasamos un poquito, ya son las 2:15, seguramente ya muchos de ustedes ya querrán irse a comer. Elena, gracias. Alfredo, muchas gracias. Osvaldo, Victorio, a todos, agradecerles a ustedes por acompañarnos. Siempre tenemos un elevado nivel de invitados. La siguiente semana, a ver si comentamos algo del decreto del Seguro Social para los contribuyentes del RIF. Muchas gracias, Julio, a ti, Alfred, Julio César, Marini, Pablo, Lisette, Ángeles. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy.
me despido y pues esperamos vernos pronto. De contabilidad electrónica estaría muy bien, Marín, también, qué bueno que comentas. Yo creo que hablamos o de contabilidad electrónica o del decreto del seguro social, ¿no? Pues, si hay algún otro tema que nos quieran comentar, pues ahí nos van haciendo sus sugerencias para poderlo atender la siguiente semana. Contabilidad, Flor, sí, ahorita la sensación es la contabilidad RIF, ya la contabilidad le está ganando en popularidad al RIF, contabilidad electrónica, sí, es lo que más queremos conocer todos. Pues muchas gracias, me despido, ahí está mi nombre para todos. Hay que darle al pueblo, exacto, John, sabes, al pueblo lo que pida, al pueblo lo que requiere, lo que necesita, contabilidad electrónica, sí, que sea contabilidad electrónica, bien. Bueno, pues ya está, la siguiente sesión yo creo será el maestro Juan Carlos Victorio el encargado de darnos sí, Victorio, al pueblo lo que pida, ese dicho, quién sabe de quién sea, quién sabe quién lo haya inventado. Muchas gracias por su cabeza, CP, ya me dicen CP, aunque soy LD, pero bueno. Muchas gracias a ustedes. Te ves mejor sin barba. Bueno, me despido de ustedes. Hasta luego. Que tengan buen día. Nos vemos.